Hola a todos. Es un placer volver a verlos en mi canal. Espero que disfruten de unos momentos de verdadero entretenimiento mientras seguimos con la historia de hoy. En el episodio anterior fuimos testigos de la misteriosa aparición de un hombre desconocido que llegó en silencio a la casa de Huyen con intenciones que aún no estaban claras. Pero en este episodio las cosas se vuelven mucho más intensas. Esta vez él no se limita a observar desde lejos como antes. Ha regresado decidido y directo. Y algo inesperado ocurre, finalmente se enfrenta cara a cara con Huyen. Su mirada es fría pero llena de significado, como si conociera algún secreto oscuro del pasado de ella. ¿Por qué está buscándola? ¿Qué tipo de conexión existe entre ellos? ¿Una deuda del pasado, una promesa sin cumplir o un plan peligroso que está a punto de revelarse? Desde el momento en que la puerta se abre y Huyen lo ve, el ambiente se vuelve tenso, casi paralizado. ¿Será solo una coincidencia o el comienzo de una cadena de acontecimientos oscuros? ¿Cómo reaccionará Huyen ante la inesperada aparición de este hombre lleno de misterio? Todo esto será revelado en el episodio de hoy. No se lo pierdan, porque lo que viene a continuación estará lleno de sorpresas que no podrán dejar de ver. Después de llevar a Maya a la escuela como cada mañana, Huyen se quedó unos segundos frente a la puerta observando a su pequeña hija correr alegremente hacia el aula. Aunque la vida de las dos aún estaba llena de dificultades, cada vez que veía la sonrisa inocente de Maya Huyen, sentía renacer dentro de sí la fuerza para seguir adelante. Estaba convencida de que si no se rendía algún día, la vida también le sonreiría a ella. Y quizás ese día estaba empezando justo ahora. De camino a casa, recibió inesperadamente una llamada de un conocido que le ofreció información sobre un empleo. Una fábrica de producción de bambú para exportación estaba contratando más trabajadoras, y lo mejor era que el salario era bastante alto para el tipo de trabajo. Al escuchar la noticia, el corazón de Huyen latió con fuerza. Tal vez esta era la oportunidad que había estado esperando durante tanto tiempo. Sin pensarlo dos veces, preparó rápidamente sus documentos y tomó un autobús hacia la fábrica esa misma mañana. Aunque no sabía qué dificultades encontraría allí, estaba llena de esperanza. Desde la misteriosa desaparición de su esposo sin dejar rastro, Huyen había tenido que hacerse fuerte. Era madre, padre y único sostén económico del hogar. No podía permitirse caer. Tenía que luchar por el futuro de su hija. La fábrica quedaba en las afueras de la ciudad. Era grande, ordenada y estaba llena de trabajadores. Al llegar, Huyen se sintió un poco nerviosa, pero al mismo tiempo tranquila. Al menos aquello parecía un lugar serio y estable. Después de registrarse, llenó un formulario y realizó una pequeña entrevista. Su sinceridad, esfuerzo y actitud decidida causaron una muy buena impresión en el encargado. Solo unos minutos después recibió la noticia que le cambió el día. Había sido aceptada. Al sostener el contrato en sus manos, Huyen no pudo evitar sonreír. Sabía que no era el final de sus dificultades, pero definitivamente era un nuevo comienzo. Con este trabajo, creyó que poco a poco podría construir un futuro mejor para ella y su hija Maya. Después de un día de trabajo agotador en el taller de producción de bambú, Huyen estaba cansada y adolorida, pero en su corazón llenaba una inmensa alegría. Hacía mucho tiempo que no sentía la tranquilidad de tener un empleo estable y un salario digno, acorde con el esfuerzo que dedicaba. Cuando se preparaba para salir del taller y regresar a casa, la dueña la miró con simpatía y le entregó dos objetos de bambú muy bonitos, una pequeña cesta y una bandeja de bambú delicadamente elaborada.
Eran piezas sobrantes de un pedido de exportación y la dueña las regaló a sus empleadas como un pequeño gesto de ánimo. Al recibir aquel obsequio, Huyen se conmovió profundamente. Al volver a su pequeña y sencilla casa al final del callejón, Huyen lavó cuidadosamente los dos objetos y los colocó sobre el estante de la cocina. Usó la cesta para guardar frutas mientras que la bandeja la dejó al lado como una decoración simple pero acogedora. Mirando alrededor de su humilde hogar, Huyen sonrió levemente. Aunque carente de muchas cosas, cada rincón de ese lugar estaba lleno de amor y del esfuerzo que ella ponía por el futuro de su pequeña Maya. Mientras estaba ocupada preparando la cena en la cocina, Huyen escuchó de repente pasos suaves desde el patio. Al principio pensó que algún vecino venía a saludar, pero una sensación extraña la hizo detenerse para escuchar con atención. A través de la pequeña ventana, vio a lo lejos la silueta de un hombre que avanzaba lentamente hacia su casa. El cielo ya estaba oscureciendo y aquella figura resultaba aún más misteriosa. El corazón de Huyen comenzó a latir con fuerza. ¿Acaso no le resultaba esa figura demasiado familiar? Cuando el hombre se acercó lo suficiente, la luz del foco en el porche iluminó su rostro. Huyen lo reconoció al instante, era el hombre desconocido que había ido a buscarla días atrás. Él le había hecho preguntas con un tono enigmático que solo logró despertar en Huyen sospecha e inquietud. Pero hoy en su mirada ya no había interrogantes ni dureza. Más bien reflejaba un peso silencioso, como si llevara consigo una historia que aún no se había atrevido a contar. El hombre se detuvo frente a la puerta, pero no llamó. Permaneció allí unos segundos antes de pronunciar suavemente: «Huyen». «Hija». Aquella voz, esa palabra «hija», resonó en lo más profundo de Huyen, quien se quedó paralizada. Giró lentamente con los ojos muy abiertos por la sorpresa, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Ese hombre frente a ella no era un desconocido. No. Él era papá, exclamó Huyen con la voz temblorosa. Así era su antiguo suegro, el padre de su exmarido. El hombre que alguna vez la trató como a una hija, pero también quien desapareció de su vida tras el doloroso colapso de su matrimonio. ¿Por qué había venido a buscarla ahora? ¿Cómo había encontrado su paradero? ¿Y por qué la buscaba después de tantos años? Su rostro reflejaba una profunda tristeza, como si llevara demasiado tiempo cargando un secreto. Mientras tanto, Huyen permanecía inmóvil con el corazón revuelto entre sorpresa, emoción y miedo. Este encuentro inesperado, ¿acaso era el comienzo de una historia llena de secretos aún no revelados? Atónita por un instante, Huyen aún no salía de su asombro ante la aparición inesperada de su antiguo suegro. Sin embargo, pronto recuperó la compostura. Después de todo, él había sido una figura respetada en la familia y en el pasado la había tratado con bondad. Huyen se apresuró a invitarlo a entrar. «Papá, pase por favor, siéntese a descansar un momento», dijo ella con voz ligeramente temblorosa. Él asintió en silencio y la siguió al interior de la modesta casa. En ese instante fugaz, los recuerdos de antaño reaparecieron: la imagen de una familia reunida, las risas cálidas, las comidas compartidas. Todo eso había quedado atrás. Huyen colocó una tetera con agua caliente sobre la mesa y le sirvió una taza de té. Los dos se sentaron frente a frente. El ambiente quedó cubierto de un silencio denso, casi sofocante. Era evidente que ambos tenían mucho que decir, pero no sabían cómo empezar. Finalmente, él fue quien rompió el silencio. «Hija, ¿puedes contarme qué ha pasado?», preguntó con voz grave.
¿Por qué estás viviendo sola de esta manera? ¿Y quién es ese hombre del que hablan los vecinos? Aquellas palabras hicieron que Huyen quedara inmóvil unos segundos. Tomó la taza de té, pero no bebió. Simplemente acarició el borde con los dedos intentando calmarse. Sabía que su antiguo suegro no había venido para culparla ni juzgarla. Era un hombre justo, alguien que vivía con rectitud. Sin duda había escuchado rumores sobre ella y había decidido venir a buscar la verdad por sí mismo. Huyen respiró hondo y tomó una decisión. Si no hablaba ahora, quizá nunca más tendría la oportunidad de hacerlo. Papá, de verdad ya no quiero ocultarle nada. Me fui a vivir sola porque no tenía otra opción. ¿No tenías otra opción?, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Huyen bajó la mirada. Su voz fue volviéndose lenta, cargada de dolor, como si abriera una herida que aún no había cicatrizado. Desde que usted se fue a trabajar lejos, la familia cambió mucho. Mamá ya no me trataba como antes. Y mi marido se detuvo tragando saliva para contener la emoción. ¿Qué te hizo él?, preguntó el hombre preocupado. Huyen esbozó una sonrisa triste, una sonrisa llena de resignación. Me abandonó como esposa. Pasaba las noches bebiendo, apostando, y me golpeaba. Aguanté mucho tiempo por Maya y por el honor de la familia. Pero papá, mientras más callaba, más abusaban de mí. Entonces comenzó a contarlo todo. Narró las humillaciones, las noches de llanto silencioso, los golpes injustificados de su exmarido, la crueldad de su suegra y finalmente cómo la echaron de casa solo porque se negó a firmar un préstamo que él quería imponerle por la fuerza. Él quedó paralizado. Sus manos se cerraron con fuerza sobre las rodillas. Lo que había escuchado superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Dios mío, murmuró con un suspiro profundo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería decepcionarlo, respondió Huyen bajando la cabeza. Además pensé, usted estaba lejos trabajando. Aunque se lo contara, ¿de qué habría servido? ¿Quién me habría creído él? La miró fijamente y dijo con voz firme: yo te creo, siempre he confiado en ti. Solo lamento haber regresado demasiado tarde. En ese momento, Huyen sintió un ardor en la nariz y los ojos humedecerse. Después de tantos años de dolor, por fin volvía a sentir la protección que creía perdida para siempre. Sentada frente a su antiguo suegro, Huyen sabía que aún quedaba una verdad que debía confesar, algo que por difícil que fuera ya no podía seguir ocultando. Apretó las manos con fuerza, respiró hondo y dijo: papá, hay algo más que debo decirle. Su hijo y yo ya estamos divorciados. Él se quedó inmóvil. Su rostro envejecido palideció ligeramente. Tal vez ya lo sospechaba desde antes, pero escucharlo directamente de labios de Huyen le causó un profundo dolor. Su mano sobre la mesa tembló levemente, pero aún así mantuvo la calma en su voz. Lo entiendo. No tienes que tener miedo. Tú no tienes la culpa, dijo mirándola a los ojos. Pero quiero saber algo, ¿te obligaron a divorciarte? ¿Fue mi familia quien te presionó? Huyen negó suavemente con la cabeza, con una mirada triste y profunda. No, papá. Yo tomé la decisión. Sabía que ese matrimonio ya no tenía salvación. Hice todo lo que pude, pero cuando una persona es traicionada, golpeada y humillada, no puede seguir viviendo en ese infierno. Elegí divorciarme, no por egoísmo, sino porque quería darle a mi hija un entorno donde existiera amor de verdad, no un lugar donde tuviera que presenciar peleas y violencia cada día. Su voz se quebró al final. Él permaneció en silencio con el peso del arrepentimiento reflejado claramente en sus ojos. Pasó un momento antes de que él volviera a hablar.
¿Y qué hay del otro hombre? Ese del que dijiste que te había ayudado. ¿Quién es? Huyen esbozó una sonrisa suave, no alegre, sino llena de gratitud. Se llama Ye, respondió. No es un hombre malo como dicen los demás. Al contrario, es el salvador de mi hija y de mí. ¿Salvador? Preguntó sorprendido. ¿Qué quieres decir? Huyen continuó con voz firme pero cargada de emoción. Después de que me echaran de la casa de mi esposo, mi hija y yo no teníamos a dónde ir. Aquella noche llovía fuerte. Maya tenía fiebre alta y yo estaba desesperada. Fue entonces cuando apareció Ye. Llevó a mi hija al hospital, me dio un techo donde pasar la noche en su antiguo cuarto alquilado. Y en los meses siguientes, cada vez que estuve a punto de rendirme, fue él quien me levantó. Se detuvo un momento y se secó las lágrimas discretamente. Si no hubiera sido por él, quizás Maya y yo ya no estaríamos aquí. Él permaneció en silencio. Claramente no esperaba escuchar algo así. Detrás de todos los rumores y críticas malintencionadas había una historia completamente distinta. Una historia de bondad, sacrificio y humanidad. Él, continuó Huyen, nunca se aprovechó de nosotras ni pidió nada a cambio. Solo ayudó porque era lo correcto. Para los demás puede ser solo un trabajador pobre, un simple carpintero, pero para nosotras, él fue la esperanza. Entonces, ¿sientes algo por ese hombre? Preguntó su antiguo suegro con una mirada directa. Huyen guardó silencio unos segundos y luego respondió con sinceridad. No lo sé todavía. No me atrevo a pensar en eso ahora. Solo sé que es una buena persona. Un hombre noble y le debo más de lo que podría devolverle alguna vez. Él asintió lentamente. Su mirada se suavizó. Quizás en lo más profundo de su corazón comenzaba al fin a comprender. A comprender por qué Huyen había cambiado y de dónde había sacado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo el dolor sufrido. Pero lo que él aún no sabía era que la aparición de Ye no era el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande que estaba por suceder. Después de escuchar todo lo que Huyen le contó, él permaneció en silencio durante mucho tiempo. En su mirada ya no había rastro de desconfianza. Ahora solo quedaban el arrepentimiento y la compasión. Comprendió que su ausencia de tantos años había sido el origen de la caída de su familia, su hijo había perdido el rumbo, el hogar se había destruido y su nuera, una mujer noble y bondadosa, había tenido que soportar humillaciones que no merecía. Finalmente habló con voz grave pero firme. Huyen. Has sufrido demasiado. A partir de ahora no tienes que temer a nadie. Yo sigo aquí, estaré de tu lado. Aquellas palabras rompieron la capa de hielo que había cubierto el corazón de Huyen durante tantos años. Después de luchar sola contra la vida por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaba sola. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de dolor, sino de liberación. Gracias, papá, susurró con la voz entrecortada. Él apoyó su mano cálida sobre su hombro. No tienes que darme las gracias. Todo esto debí hacerlo hace mucho tiempo. Te debo una disculpa. Afuera, el viento nocturno hacía crujir suavemente las hojas de bambú. Dentro de aquella pequeña y humilde casa, dos personas que parecían haber perdido para siempre el vínculo que los unía, volvieron a encontrarse a través de un sentimiento sincero. No era un lazo impuesto por el matrimonio, sino el afecto honesto entre quienes aún saben valorar el corazón de los demás. Esa noche conversaron durante mucho tiempo.
ya no como dos personas del pasado que se reencontraban, sino como familia. Hablaron de la vida de Maya y del futuro, y aunque el camino por delante aún prometía dificultades, Huyen se sentía fuerte. Por primera vez después de tanto dolor, creyó que la vida todavía guardaba para ella un lugar digno, un lugar donde existían la bondad, la comprensión y las personas verdaderamente buenas. A lo lejos, el cielo comenzaba a aclararse. Un nuevo día amanecía sereno, ligero y lleno de esperanza. Đến lạ thường, Huyền đứng sững lại, đôi mắt chợt nhòe đi, trái tim cô như ngập tràn một niềm xúc động khó tả. Ước mơ có một ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm riêng mình với Huyền chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Là một người phụ nữ đơn thân vừa nuôi con vừa mưu sinh, cô đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy quá xa vời. Nhưng giờ đây, điều tưởng chừng không thể ấy lại hiện ra trước mắt. Đằng sau niềm vui này là biết bao tấm lòng đã chung tay, những con người từ khắp nơi xa chưa từng gặp nhưng đã sẵn sàng gửi tiền giúp cô mua những vật liệu tốt. Và trên hết là đôi bàn tay khéo léo cần mẫn của anh Đệ. Anh đã biến những tấm tre, những ván gỗ vô tri thành một căn phòng đầy hơi thở của hạnh phúc. Huyền bước vào căn phòng, nhẹ chạm vào những bức tường gỗ mịn màng, rồi ngồi xuống trước gương chắc chắn mà Đệ đã đóng. Cô tưởng tượng những buổi tối ấm áp khi hai mẹ con nằm bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua ô cửa, lòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Quay sang Đệ, anh thấy vẫn còn đang chỉnh lại từng góc nhỏ, mắt cô lại ươn ướt. Chỉ bằng những hành động đơn giản, bằng sự tận tâm và chân thành, anh đã đem hết cho mẹ con một khởi đầu mới, một niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chưa hoàn thiện, nhưng trong lòng Huyền đã coi đây là một tổ ấm thật sự, nơi chứa đựng tình yêu, sự chia sẻ và cả những ước mơ giản dị đang dần được hình thành.